Ok, chicas, chicos, entonces damos inicio con la parte de teoría de grafos. Sé que ya habían avanzado un poco en la parte de teoría de grafos, pero quiero ir tocando un poquito o como repasando por cualquier cosa, ¿verdad? Básicamente, como todo en este curso, estructuras discretas, los grafos serán estructuras discretas que aparecen o que se pueden utilizar en casi cualquier disciplina, ¿ok? Básicamente los grafos los podemos ver como mapas conceptuales que van a ayudar a representar conocimiento, ¿verdad? Van a ayudar a representar conocimiento, van a ayudar a representar relaciones entre cosas, entre objetos, entre conocimiento, entre abstracciones que hagamos de algo, ¿ok? No solo en el área de TI o en el área de ciencias de la computación, sino que se aplica en diversas áreas, ¿ok? Como dice por aquí, biología, urbanismo, redes sociales, economía, biología, comunicación, prácticamente en cada rama podemos ampliar o podemos utilizar, mejor dicho, grafos, ¿ok? Aplicaciones de grafos, creo que ya también más o menos lo vieron. Telecomunicaciones, diseño de redes y transporte, transporte lógico, físico. Yo sé que quieren entrar todos a la vez, porque aquí es el mar del conocimiento, pero tranquilos, se van a matar. ¿Okay? ¿Okay? Algoritmos computacionales, GPS, estructuras de datos, como los árboles que vamos a ver, y demás. ¿Ok? Economía, bolsa, finanzas, análisis predictivo, seguridad, prevención de terrorismo, redes sociales, ¿verdad? Su nombre, redes sociales, política, marketing, inteligencia militar, CRM, bueno, Customer Relationship Management, logística, ERP, que es Enterprise Resources Planning, MRP, scheduling, esquemas organizacionales, etcétera, etcétera, ocio, o sea, lo que son juegos, robótica, automatización, control, la web como tal. La World Wide Web, es básicamente un grafo cuya estructura cambia en cada, es más, no ni en cada segundo, en cada milisegundo. ¿Ok? Web semánticas, investigación médica, biogenética, secuenciamientos de ADN, biología, medio ambiente, cambios climáticos, árboles genealógicos, por supuesto, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Básicamente los grafos como tales los podemos, o la teoría de grafos la podemos implementar prácticamente en cualquier cosa. ¿Ok? Los grafos como tales, entonces, van a ser una estructura, o será una estructura, que tiene varias cosas. Bueno, básicamente, la representación de un grafo será la letra G de grafo, va a ser un conjunto de vértices y aristas. ¿Ok? Esto es un conjunto de vértices y esto es un conjunto, esto es el conjunto de aristas. O sea, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas forman un grafo. ¿Ok? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, los grafos como tales tienen algunas propiedades. ¿Ok? Y vamos a ir viendo muchos conceptos. Esto es importante porque son muchísimos conceptos interesantes, pero a veces no sé, toca aburrido, pero es parte de lo que tenemos que saber para trabajar con grafos. La adyacencia, bueno, aristas, arcos, nodos, vértices, ¿qué es eso? Bueno, básicamente un grafo se puede representar como algo como esto, de su manera gráfica. ¿Okay? Digamos que esto es un gráfico, ¿verdad? Estos elementos que tenemos acá, estas líneas, les llamamos aristas o también les llamamos arcos. Aristas o arcos. Y estas pelotillas, o estos puntos como tal, les llamamos vértices o también les llamamos nodos. ¿Ok? Vértices y nodos. ¿Ok? Aristas o arcos, vértices o nodos. Entonces, durante las clases vamos a hablar
de vértices, de nodos, de aristas. Entonces, ya saben, arco, arista es lo mismo, vértice y nodo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Analizando un poco el concepto como tal, entonces, un grafo va a ser un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. ¿Ok? Entonces tenemos algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la adyacencia y la incidencia. La adyacencia vamos a verla a partir de, podemos verla con aristas, que es lo más normal, y también con vértices. ¿Okay? Entonces, bien, las aristas o dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. ¿Qué es tener un vértice en común? Por ejemplo, esta arista que tenemos aquí y esta tienen este vértice en común. Entonces decimos que esta arista y esta son aristas adyacentes. ¿Ok? Vértice en común. Y dos vértices son adyacentes, ¿ok? Si hay una arista que los une. Por ejemplo, en este caso, vamos a etiquetarlas, vamos a ver los conceptos A, B y C. Bueno, esta vez me quedó muy rara, ¿verdad? Ahí está. A, B y C. Entonces, dos aristas como tal son adyacentes si tienen un vértice en común. ¿Ok? Y dos vértices son adyacentes si una arista los une. Por ejemplo, la arista A es adyacente con la arista B, en este caso. Vamos a profundizar un poquito, pero como para irlos metiendo un poquito por ahí. La incidencia como tal, ¿okay? La vamos a ver mucho en la parte de las aristas. Decimos que una arista es incidente a un vértice si ésta lo une a otro. ¿Okay? Entonces podemos decir que esta arista, la podemos etiquetar también, pongámosle la arista 1, la 2 y la 3. La arista 3 es incidente a, ¿verdad? Dice por aquí, la arista es incidente a un vértice si ésta lo une a otro. ¿Por qué? Porque esta arista está uniéndolo con este otro. ¿Ok? Adyacencia entre vértices si tienen una arista que los une. Adyacencia entre aristas si tienen un vértice en común. Incidencia entre aristas es, o más bien, incidencia entre una arista y un vértice es si una arista une el vértice con otro. ¿Ok? Conceptos interesantes y básicos. Ponderación. ¿Qué es ponderación? Bueno, la ponderación, va a corresponder a una función que asocia a cada arista un valor, un peso, una longitud, algo, ¿ok? Un costo, para aumentar la expresividad del modelo. ¿Por qué? Bueno, los grafos son muy utilizados en teorías para obtener caminos más cortos, simplificar algoritmos, o encontrar soluciones óptimas y demás. Entonces, por ejemplo acá, si hacemos una lista extra, A, B, C, D, y metemos acá, bueno, un vértice, y metemos por acá este, y qué sé yo, estas etiquetas que les pusimos van a ser el peso, por decirlo así, o sea, el valor que tiene la arista como tal. Entonces uno dice, bueno, de A a B tengo un camino que va por 3. Tengo un camino que viene 1, que va de A a C y de C a B, que vale 1 más 2, 3. Y tengo otro camino que pasa de A a D y de D a A con 1 más 1, 2. Entonces, aunque aquí hay un camino directo que los une, ese camino es más costoso que utilizar un vértice como un pivote o como visita, por decirlo así, y llegar directamente de este vértice, o llegar más o menos, llegar más bien de este vértice a este pasando por este, es más económico. Por eso es que le damos o tenemos la ponderación de las aristas, ¿verdad? Básicamente. Etiquetado. Bueno, el etiquetado como tal es una distinción que se le hace a los vértices o aristas para identificarlos, ¿verdad? Para hacerlos unívocamente distinguibles del resto.
¿Ok? Vamos a ir, como les digo, vamos a ir un poquito rápido, pero en el momento donde tengan alguna duda, por favor, me detienen y me preguntan, ¿verdad? Eso es importantísimo. Yo soy feliz cuando me preguntan y tengo la respuesta, si no, vamos a jugar chayotes. ¿Ok? Bueno, entonces, como ya vimos, ¿qué es un grafo? Bueno, un grafo entonces será un conjunto no vacío de vértices o nodos, como ya sabemos, ¿verdad? Vértices o nodos, y un conjunto de arcos o aristas. Los vértices los identificamos con la letra V y las aristas, el conjunto de aristas, con la letra E. ¿Ok? El grafo como tal viene de la palabra griega grafos, que significa dibujo o imagen. ¿Ok? Cada elemento, cada arista del conjunto de aristas va a tener un par de vértices asociados, ¿verdad? Para los cuales llamamos V1 y V2. O sea, que la arista como tal conecta a dos vértices. Entonces muy común llamar a las aristas en función de los vértices que unen, ya sea que sean aristas dirigidas, o sea, que tengan un sentido, o sea, una flechita, o aristas no dirigidas como estas, que digamos que no tienen sentido. Uno puede interpretar que van los dos. Entonces uno podría decir que esta arista, le podemos decir que es la arista A, D, ¿verdad? O sea, es una arista que conecta el vértice A con el vértice D. Esta otra arista, ¿verdad? Sería la DB. Es una arista que conecta el vértice D con el vértice B. Y así con las demás. ¿Ok? Es muy común llamarle así a las aristas o identificarlas de esa manera. Orden de un grafo. Conceptos, como les digo, son muchos conceptos. El orden de un grafo G va a estar definido por el número de sus vértices, o sea, la cantidad de elementos que haya en el conjunto de vértices. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este grafo podemos decir que es de orden 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Número de vértices del grafo nos da el orden. El grado se le asocia a un vértice. ¿Ok? El grado va a ser el número de aristas o de arcos que lo tienen como extremo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas aristas lo tienen como extremo? 1, 2 y 3. Entonces decimos que el grado, ¿qué letra? El grado de A es igual a 3. Por ejemplo, el grado de C es igual a 2. El grado de B es igual a 3, mientras que el grado de D es igual a 2. ¿Ok? Entonces, el orden de un grafo, la cantidad de nodos que tiene, el grado de un vértice o nodo va a ser la cantidad de aristas que lo tienen como extremo. ¿Ok? Generalidades de grafos, ¿verdad? No estamos hablando todavía de grafos dirigidos ni grafos sin dirigir. ¿Ok? Cualquier cosa igual. Toda esta parte yo se las pongo en la parte de mediación o se las envío, como ustedes quieran. Y también estoy grabando por cualquier cosa, porque si no les da chances, ¿verdad? Pongan más atención que notas, digamos. Bueno, notas sí, como transcribir. ¿Ok? Continuamos con el concepto como tal, o los conceptos de grafo. Tenemos el concepto de vértice o nodo, que básicamente va a ser un objeto o los objetos que forman el grafo. Los nodos va a llevar asociado un grado característico según la situación, ¿ok? A la que corresponde. Básicamente a la que se le va a corresponder, como vimos, la cantidad de arcos o aristas que llegan o tocan o tienen a dicho vértice como, como final o como principio o como extremo, por decirlo así. Los arcos y las aristas o las aristas van a ser las relaciones entre los elementos que forman el grafo. ¿Ok? Básicamente podemos tener algunos tipos, pero esto adquiere más importancia más adelante. Las ramas, por ejemplo, es un arco
y arista que une un vértice con otro. Las paralelas o múltiples, que son aristas conjuntas con un vértice inicial y final igual. Por ejemplo, si yo pongo otra arista uniendo a estos dos vértices, le pongo, no sé, cualquier peso, estas dos aristas son paralelas, ¿verdad? Esta arista es una rama, porque está uniendo un vértice con otro. Estas dos son paralelas, porque tienen el mismo inicio y final, o tienen los mismos vértices como extremos. Y las cíclicas, o también les llamamos lazos o bucles, que básicamente son aristas que tienen el mismo inicio y final, o sea, que tienen como extremo y como fin el mismo vértice. ¿Ok? Entonces tenemos ramas, paralelas y cíclicas o lazos o bucles. ¿Ok? Un poco de generalidades aquí. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ok. La ponderación, mira, ayer eso y me di cuenta. La ponderación, yo estaba dando la clase con ¿cómo se llama? Con la tabla. La rayé ahí y guardé. Un grafo ponderado G, ¿ok? Concepto de grafo ponderado G. Entonces va a ser un conjunto de vértices y aristas, y esta W, que vamos a ver qué carajo será. Es un grafo en el que cada arco o arista que pertenece al conjunto de arcos o aristas se le asocia un peso, ¿verdad? O sea, como hicimos acá, cada una de estas tiene un peso o un valor, una ponderación, un costo. ¿Ok? Eso es un grafo ponderado. Un grafo que tiene ponderación, costo, peso en sus aristas. ¿Ok? Vamos a ver dos cosas ahora. Grafos dirigidos y grafos no dirigidos. ¿Cómo los identificamos? Pues básicamente sus aristas tienen una dirección, o sea, van de un lado para el otro. O sea, tienen una flechita que indica de dónde, bueno, dónde llega y lógicamente de dónde va a salir, ¿verdad? En un grafo dirigido, un vértice es adyacente a otro si están conectados por un arco, ¿verdad? En el cual tenemos una cola que es de donde sale, mira, yo voy a rayar aquí, una cola que es de donde sale, ¿verdad? Por ejemplo acá, y una cabeza que es a donde llega. Entonces, como ya vimos los conceptos de adyacencia y todo lo demás, un vértice será adyacente a otro si están conectados por un arco, por ejemplo este. Entonces decimos, el vértice aquí el vértice B, el vértice cabeza, es adyacente al vértice cola. Y en este caso, pues B es adyacente a, y el vértice cola, es esta la colita, ¿verdad? El vértice A es incidente al vértice B. ¿Ok? Esto en los grafos dirigidos. ¿Cuáles son los grafos dirigidos? Los que sus aristas tienen una colita y una cabeza, o sea, tienen dirección. ¿Ok? En un grafo no dirigido, como este ejemplo que hicimos acá, o algo así, ¿ok? Donde tiramos aquí uno, estoy harto de rojo y negro. Vamos a ponerle azulito aquí. ¿Ok? Entonces, en un grafo no dirigido, en este caso, dos vértices son adyacentes si están conectados por una arista. Entonces, en este caso, tanto D es adyacente a C, como C es adyacente a D. ¿Ok? Y en tal caso, cada uno de estos vértices es incidente a dicha arista. O sea, en este caso, cada uno de estos vértices es incidente, pero con
esta arista, o sea, con la arista DC o CD, es igual, cualquiera de las dos, porque como no tiene orden, no sabe dónde va a ser. Eso. ¿Ok? Entonces por ahí. Ya nos queda, ¿va quedando claro? Son muchos conceptos, pero creo que no son complicados, son fáciles de irle agarrando ahí el arroz. ¿Ok? Vamos ahora a concentrarnos un poco con la parte de grafos dirigidos. ¿Ok? Los grafos dirigidos son los que tienen un, ¿cómo se llama? Las aristas tienen una cola y una cabeza. Entonces dice por acá, un grafo dirigido, o también llamado digrafo, ¿verdad? Cuando escuchen ese concepto de digrafo, es que es un grafo doble, nada, es un digrafo, va a consistir igual en un conjunto no vacío de vértices V y un conjunto de aristas E, aristas o arcos E. ¿Okay? Esta, como ven por acá, es como quien dice la nomenclatura estándar, todo manchado, la nomenclatura estándar de un grafo. Un grafo G es un conjunto de vértices y aristas, se representa de esta manera. Los vértices se denominan nodos, puntos, como ya lo vimos, ¿verdad? Y los arcos, en este caso, pueden llamarse arcos dirigidos o líneas dirigidas. ¿Okay? Ya vemos que eran los aristas o arcos. Un arco, como tal, en este caso, va a ser un par ordenado de vértices. Y esta es la representación más formal de un arco. Un par ordenado de vértices. Por ejemplo, acá. Bueno, digamos que están eso, ¿verdad? Donde V va a ser la cola, que va a ser el nodo inicial, ¿ok? Y la cabeza o el nodo terminal va a ser W, que es donde apunta el arco, ¿verdad? ¿Ok? El arco, en este caso W, se expresa también como V apunta W. Es otra manera de expresarlo. A mí me gusta más esta, más sencilla. Es más fácil, más rápido. Se representa como V apunta W y se representa o se dibuja, su parte pictográfica, su parte gráfica es así, V a W. Entonces dice por acá que se dice que el arco V W, el par ordenado VW, o sea que tiene como cola V y como cabeza W, decimos que W es adyacente a V o vecino de V. ¿Okay? Pero esa de vecino casi no se usa, es nada la parte de adyacencia, ¿verdad? ¿Okay? Este adyacente con este. ¿Okay? Y se dice que el arco, ¿verdad? En este caso, el arco, ¿verdad? Es incidente. En este caso, por ejemplo, el arco AB es incidente con A, o sea, con el vértice cola, o sea, con el inicial, ¿verdad? ¿Okay? Entonces es importante tenerlo ahí. Yo les recomiendo ahí, tal vez después hacerse como una tablita de qué era incidencia y qué era adyacencia, por si acaso. Pero luego ya uno los va asociando casi que directo. ¿Okay? En un grafo dirigido, cuando un par ordenado de vértices es el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, este C, C es exactamente el mismo, se le llama bucle, o se le llama lazo, o se le llama cíclico, o arco cíclico, ¿verdad? O sea, es un arco que tiene como cabeza y como cola el mismo. Y se representa gráficamente de esa manera, ¿verdad? Como lo pintamos aquí. Bueno, este es un grafo no dirigido, pero en este caso, como un grafo dirigido, saldría como cola y llega hacia un sitio y llega como cabeza ahí. ¿Okay? Entonces decimos que el arco V es adyacente, decimos que el vértice V es adyacente con sí mismo. Y también decimos que el arco V
V, o sea, el par ordenado V es incidente con el vértice V en este caso. En este caso para lo que son grafos dirigidos y en especial los tipos de, ¿cómo se llama? Los tipos de aristas, en este caso, o de arcos que se llaman cíclicos o bucles o lazos. ¿Okay? Ok. Recordemos los grados, ¿verdad? El grado era la cantidad de vértices, de aristas que tienen o que tocan el vértice, ¿verdad? Eso en un grafo no dirigido como este, que no sabemos que las aristas para dónde van. O sea, hacemos por suposición que van para todo. O sea, que por ejemplo, esa arista A a B va de B a A y de A a B. ¿Okay? En los grafos dirigidos tenemos dos tipos de grado. Lo que se llama grado interno o grado de entrada y grado externo. El grado interno o grado de entrada de un nodo va a ser la cantidad de arcos que tienen a ese vértice como terminal o como cabeza o que apuntan a ese vértice. Mientras que el grado externo o grado de salida va a ser el número de arcos que salen de ese vértice, o sea que lo tienen como cola. ¿Ok? Entonces, si vemos este ejemplo de grafo, es un grafo dirigido, ¿verdad? Tenemos acá claramente dónde va. Aquí podemos identificar varias cosas para ir ilustrando. Tenemos este arco lo llamaríamos 1, 3, ¿verdad? Este arco lo llamaríamos 1, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 3 y 3, 3. ¿Okay? Tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas, ¿verdad? En total, los 6 arcos. Ok, entonces vamos a ver. El grado interno de este, ¿cómo se llama? De este nodo, ¿verdad? De este vértice, de este vértice, ¿ok? Importante, como son dos tipos de grado, interno y externo, entonces los identificamos con un más. Por ejemplo, G más es el grado externo y G menos es el grado interno. Entonces, en este caso, G menos van a ser la cantidad de arcos que llegan a este nodo. ¿Cuántos llegan a este nodo? 0. ¿Verdad? Grado interno. 0. El grado externo, la cantidad de arcos que salen de él. 1 y 2. ¿Verdad? Podemos decir entonces que el grado total de este nodo va a ser la suma de estos dos. Podríamos decir, pero vamos por acá. El grado externo, bueno, primero con el interno. El grado interno de 2 va a ser la cantidad de aristas que llegan a 2, 1 y 2 en total. Y el grado externo, 1. ¿Verdad? Y así con todos. Por ejemplo, en este caso tenemos el 3. El grado interno, ¿cuántas aristas llegan a él? 1, 2 y 3. El mismo. ¿Cuántas salen de él? 1 y la del mismo también. Pues por eso tiene 3 y 2. ¿Ok? El 4 tendría 0, 0, no, el 4 tendría 1 y 1, mientras que el 5, el 5 no lo podemos dejar olvidado, porque el hecho de que no esté unido con una arista no quiere decir que no pertenece al conjunto de nodos, ¿verdad? El 5 tiene tanto 0 como grado de entrada como 0 como grado de salida. ¿Ok? ¿Todo claro? Okay, buenísimo. Es pasada de usar esto, pero una alumna me dijo que le daba ansiedad. Vamos a cambiar esto.
Ah, todo feliz y se me descargó. Ay, no, mentira, no se me descargó. Bueno, todo se va a poner aplastado. Continuamos con la parte de grafos dirigidos. Los vértices de un grafo dirigido pueden utilizarse para representar objetos y los arcos, relaciones entre los objetos. ¿Okay? No sé si habrán comentado algo sobre un gran grafo, uno de los más complejos, si no el más complejo de todo el mundo mundial, es el cerebro humano, ¿verdad? O sea, ustedes saben cómo es que se da el aprendizaje en el cerebro humano. O sea, nosotros tenemos un montón de neuronas por ahí y las relaciones o las uniones dendritas, ahí, esas uniones entre neuronas, básicamente representan conocimiento, es como nosotros aprendemos y por lo general esto se da en las noches, ¿no? Cuando el cerebro entra en una cuestión de relajamiento y demás, ahí es donde se van creando estas uniones. Entonces, por así decirlo, todo el material de conocimiento que tenemos en las neuronas almacenado y las relaciones que se van creando, esas miles y miles y miles y miles de uniones entre neuronas, básicamente representa, como dice por acá, la relación entre ese conocimiento y es lo que nos permite a nosotros aprender y retener conocimiento. No sé si lo había mencionado. No. Bueno, así es como aprende uno. Así es como se aprende. Y pasa, utilizando eso como concepto fundamental, es que se crea o es que nace una de las ramas de la inteligencia artificial que son las redes neuronales, que básicamente son estructuras de datos, megaestructuras de datos, que pretenden emular básicamente como aprende el cerebro humano, creando relaciones entre esas estructuras. Cada una de esas estructuras va a ser un nodo y las relaciones como tal son las aristas. ¿Okay? Bueno, es una de las ramas de inteligencia artificial súper interesante. Se lo recomiendo si tienen curiosidad y demás. Y leer un poquito y más adelante estoy seguro que les va a tocar programar alguna redcilla neuronal ahí para poder aprender y todas las cosas. Pero más adelante, ¿no? Más adelante en la carrera. Los grafos se pueden clasificar, los grafos dirigidos y los no dirigidos igual, se pueden clasificar en grafos simples, multigrafos o pseudografos, ¿verdad? Un grafo simple básicamente está compuesto por un conjunto no vacío de vértices y un conjunto de arcos en donde se tiene un conjunto de pares de elementos distintos de U, ¿verdad? Esto va a ser un grafo simple. Entonces, un conjunto no vacío de vértices y un conjunto de arcos donde se tiene un conjunto de pares de elementos distintos de U, ¿verdad? Entonces, por acá, vean en este caso, tenemos un vértice 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Todos distintos. ¿Verdad? Aquí no hay bucles. Aquí no. Bueno, lazos, perdón. Y aquí no hay paralelas. ¿Ok? El multigrafo va a ser igual. Un grafo compuesto por un conjunto de vértices y aristas en las cuales se permite que haya arcos múltiples, o sea, que aquí haya repetidos. ¿Qué quiere decir que aquí haya repetido? Que va a haber un arco o dos arcos, o los que sean, que parten y terminan en el mismo vértice. ¿Ok? Multigrafo permite paralelos, mientras que un pseudografo básicamente es igual a un conjunto no vacío de vértices y aristas en el que se permite que haya arcos múltiples y adicional ciclos, bueno, bucles o lazos o arcos cíclicos o lazos. ¿Ok? Entonces, grafo simple, pseudografo y grafo simple, multigrafo y pseudografo como tal. ¿Ok? De hecho como tal,
Pero bueno, si uno lo pone a ver por definición, el grafo simple podría por definición, aceptar lazos, porque es un elemento distinto. Eso siempre que no se repita, ¿verdad? Pero ya sería un pseudografo, ya se pasaría a llamarse pseudografo como tal. ¿Okay? Pero por definición, el grafo simple podría permitir lazos. ¿Okay? Un grafo simple es un pseudografo en el que no se permite que haya arcos múltiples ni lazos, como les dije. Y un grafo es un pseudografo, un multigrafo es un pseudografo en el que se permite que haya arcos múltiples, o sea, paralelos. Ok. Caminos. ¿Qué es un camino o una cadena en un grafo? Bueno, un camino, también llamado cadena, pero más utilizado en la parte de caminos, en un grafo dirigido va a ser una secuencia de vértices, que es importantísimo, una secuencia de vértices tales que, por ejemplo, en este caso un camino V1, V2, V3, hasta la cantidad de vértices que tenga ese camino. V es un elemento, o sea, V sub n es un elemento del conjunto de vértices, ¿verdad? Entonces decimos que este camino, ¿verdad? Los caminos los vamos, ¿cómo les digo? Representando por los vértices que nosotros vamos tocando en el camino, ¿verdad? Entonces decimos que hay un camino, tocamos todos los vértices tal que existen aristas, lógicamente, que tocan o que pasan por esos vértices. No buscamos poner vértices ahí a lo loco, sino que tienen que existir las aristas que los unen. Por ejemplo, este camino V1, V2, V3 hasta Vn, tienen que existir las aristas de V1 a V2, de V2 a V3, de V3 a V4, de V4 a V5 y así hasta de Vn-1 hasta Vn. ¿Ok? No es que yo haga un camino ahí, pero hey, esta arista no está pegada con este vértice no está pegado con el otro. No es que brincaron, no. Tiene que existir una arista. Este camino va del vértice, el inicial, al vértice final, pasando por todos los vértices que están adentro. O sea, del vértice 1 al vértice n van a pasar por el vértice 2 y así hasta el vértice n-1. La longitud de ese camino, ¿okay?, es el número de arcos que hay en ese camino. Eso no todo, ¿eh? ¿Ok? La longitud del camino va a ser la cantidad de vértices que hay en ese, o la cantidad de vértices, no, perdón, la cantidad de arcos que hay en ese camino, o sea, la cantidad de arcos que unen esos vértices. Y va a ser n-1. ¿Qué bueno? Si son 5 vértices, para unirlos, ¿cuántas aristas vamos a tener? 4 aristas. ¿Ok? Se pueden repetir vértices y arcos en un camino, eso no hay problema, dependiendo de cómo definamos el camino. Y como caso especial, un vértice sencillo V, un vértice solito V, denota un camino de longitud 0 que va de él hacia él mismo si no tiene lazos. Entonces, ¿cuál es el camino más corto entre un vértice y el mismo? 0 si no existe un lazo. Pero una consulta. Sí. En la definición de longitud usted acaba de mencionar número de vértices, pero la definitiva dice arcos. Perdón. Tiene sentido con vértices. No, perdón, yo me equivoqué cuando hablé, más bien es vértices. Arcos. La longitud del camino es el número de arcos que hay. Pero entonces, ¿qué tal si un camino es literalmente solamente 1? La longitud es 0. Vamos a ver. Entonces, si vamos a borrar aquí todo. La longitud del camino es el número de arcos en ese camino. Vamos a ver. Dice por acá. Se me chispó. ¿Qué es esto? Borrar más purete. Ok.
Ok, entonces tenemos por acá una arista, un vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. Vamos a dibujar aquí una arista, otra arista, digamos que aquí otra arista, y otra arista, y aquí otra arista por aquí, y otra arista por aquí, digamos. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver un camino de entre A y D, ¿verdad? Pasando por todos, en este caso. Entonces tenemos de A a B, de B a C, aquí falta este amigo, y de C a D. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas aristas? 1, 2, 3. Entonces la longitud del camino, la cantidad de aristas presentes en ese camino que une, en este caso, los vértices A, B, C y D. O sea, utilizando ese camino como tal. Si yo utilizara otro camino para llegar a D, que sería, por ejemplo, de A a D, son dos aristas, son dos vértices, una arista, eso tiene longitud 1. Por ejemplo, acá, de A a B y a D sería A, B, D, el camino. Y la longitud de su camino sería 1 y 2, que sería la cantidad de aristas que tiene ese camino como tal. Por eso, pero es menos 1. N entonces es el valor de vértice. No, N es el número de vértices, sí. Ok, sí, esa es la confusión. Ah, sí, sí, N es el número de vértices. Siempre hablamos de N como el número de vértices. Ok. ¿Todo bien? Ok. Ok. Siguiendo con la parte de los caminos. Un camino simple es un camino en donde todos los arcos son distintos. Aquí se podría repetir vértices. ¿Ok? Un camino donde todos los arcos son distintos. Por ejemplo, acá. Aquí tenemos un camino simple. Este, con este, con este y con este. ¿Verdad? Es un camino que va, empieza en A, B, C, D y termina en A. ¿Qué otro camino? De A a D y de D a A. No se repiten, se pueden repetir vértices, pero no se repiten arcos. Dirán, pero suave, no, son arcos diferentes. Este es el arco AD y este es el arco DA. Así, por ser grafos dirigidos, ¿verdad? Si fueran no dirigidos, serían 800 pesos. ¿Ok? Un circuito es un camino simple, cerrado, de longitud por lo menos 1, es decir, que empieza y termina en el mismo vértice. O sea, se pueden repetir vértices. Esto es un circuito. A, B, C, D, A. Un circuito de longitud por lo menos 1. ¿Okay? Se pueden repetir vértices, no hay ningún problema. No habría problema. Lo que no podemos repetir son arcos o aristas por ser un camino simple, ¿verdad? Un camino elemental, básicamente, es un camino. Mira, está invitando ahí. A cerrarles esto. ¿Ok? Un camino elemental es un camino simple, o sea, es un camino donde todos los arcos son distintos, en donde todos los vértices son distintos. Aquí sí, ¿verdad? Excepto tal vez el primero y el último. Entonces, en este caso, esto también sería un camino elemental. El camino simple podemos repetir vértices. En el circuito podemos repetir vértices. En el camino elemental no podemos repetir vértices ni aristas. ¿Okay? Un camino simple sin repetir vértices y aristas, exceptuando tal vez la primera y la última. Esto es por el hecho de partir y llegar al mismo punto, nada más. Y un ciclo es un camino elemental, o sea, un camino en donde no puedo repetir ni vértices ni aristas, cerrado de longitud por lo menos 1, que empieza y termina en el mismo vértice. ¿Ok? That's okay.
my friends. Ok. Y se jodió esto. Ok. Veamos este grafo. Este grafo, ¿verdad? Podemos identificar el grafo G. Identificamos los vértices como el conjunto de 1, 2, 3, 4. Y el conjunto de aristas, las aristas, los pares 1, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3 y 3, 2. Ahí está, ¿verdad? Son 5 en total. Entonces veamos, un camino. Bueno, podemos ver un camino acá. 1, 3, 2, 4, 3 y 2. Un camino de longitud 5. ¿Ok? Esa es la longitud de nuestro camino. O sea, ¿cuántos vértices tiene ese camino? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La longitud de ese camino va a ser 6 menos 1, 5. ¿Ok? Es lo más sencillo, ¿verdad? Un camino, no hablamos de nada, ahí puede ser todo. Camino simple, ahí sí, ¿verdad? Un camino simple no podemos repetir aristas. ¿Ok? Podemos repetir vértices. Entonces vamos a ver, aquí hay un camino simple que sigue de 1 a 2, bueno, de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 3. Pues podemos decir que es un camino simple. ¿Okay? No estamos repitiendo ninguna arista, ¿verdad? 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 3. Y llegamos acá. Partiendo de acá, llegando acá, llegando acá, llegando acá, llegando acá. Es como cuando uno a veces se pone a dar vueltas en el carro y dice, ¿qué es esto? Estoy haciendo, pasando gasolina a loco. Sí, ¿verdad? Ya pudo haberse quedado aquí. Pero bueno, fue a darle la vuelta a la manzana y volvió a llegar. Un camino simple. Un circuito. Circuito es un camino simple, o sea, que no permite que se repitan aristas, pero sí le puedo repetir nodos. Bueno, aquí hay un circuitillo. Entonces dice por acá, de 3 a 2, de 2 a 4, de 4 a 3, ¿verdad? De 3 a 2, de 2 a 4, de 4 a 3, ¿verdad? O sea, no repito aristas. Todo bien, ¿verdad? Circuito es un camino simple que llega y termina en el mismo vértice. ¿Verdad? De esa 3. Camino elemental. Un camino elemental es un camino simple que no permite que se repitan vértices en este caso. Camino simple por acá. 1, 2, 4. Eso puede ser un camino simple. O un camino elemental, perdón. Otro puede ser 3, 2 y 4. ¿Ok? 3, 2 y 4. Hay un camino elemental entre el 3 y el 4 pasando por 2. ¿Ok? Un ejemplo. Y un ciclo es un camino elemental que termina y empieza en el mismo nodo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, 3, 2, 4 y 3. ¿Verdad? No repito ni un solo vértice y llego y termino en el mismo nodo. ¿Okay? Camino simple, camino circuito, ¿verdad? Es un camino simple que puedo repetir vértices, circuito elemental, no puedo repetir vértices, y en el ciclo no puedo repetir vértices, y en ninguno puedo repetir aristas, ¿verdad? Las aristas no las puedo repetir a ninguno porque si no ahí se hace un desastre, ¿verdad? El asunto es que no pase por el mismo camino 2 veces. Ok. Representación de grafos. Representación de grafos. Ok. Adicionalmente a lo que ya conocemos acá, que es la representación gráfica del grafo, ¿verdad? Que es básicamente los puntitos unidos por demás. Podemos representar el grafo de varias maneras. Una es la matriz de adyacencia. ¿Ok? La matriz de adyacencia para un grafo G es una matriz A de dimensión n por n. O sea, n filas y n columnas. ¿Verdad? Como ya vieron, se va a ver en el programa, ¿verdad? Digo yo, filas y columnas. ¿Ok?
en donde cada una de las entradas, IJ, I para desplazarme por las filas y J para desplazarme por las columnas, va a ser el número de arcos que van del vértice I al vértice J, ¿ok? Del vértice I al vértice J, ¿ok? O sea, todos los arcos adyacentes, ¿ok? Donde en ese caso, este sería el nodo terminal. A sub G no es simétrica en general, ¿ok? Y bueno, estas partes, un poquillo ahí, sería mejor verlos acá. Veamos esto, antes de entrar al breakcito. Esta es nuestra matriz de adyacencia. Este es nuestro grafo y nuestra matriz de adyacencia, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una matriz de n por n, donde n es el número de nodos, ¿verdad? Y los vamos a etiquetar acá. 1, 2, 3 y 4. Estos van a ser los nodos iniciales, los nodos terminales, y aquí arriba también los etiquetamos con los con las etiquetas que les pusimos o los nombres que les pusimos a los nodos. ¿Ok? Ahora sí, como dice, cuenta el número de aristas que parten del nodo 1 para todos los demás. Entonces analicemos este. Del nodo 1 no parte nadie, ¿verdad? Para ninguno. Para el 2 no. Para el 3 tampoco. Para él mismo no, porque no hay ciclo, no hay lazos. Para el 2 no. Para el 3 tampoco y para el 4 tampoco. O sea, las entradas aquí van a estar con ceros. ¿Okay? Okay. Para el 2, analizamos el 2. El 2 para con el 1, ¿cuántas aristas hay? Una. El 2 para con él mismo, una, ¿verdad? Una. El 2 para con el 4, el 2 para con el 3, mejor dicho, 0. El 2 para con el 4, 1. La 3 para con el 1, 0. La 3 para con el 2, 1. La 3 para con él mismo, 0. Y la 3 para con el 4, 0 también. Va el 4. El 4 para con el 1, 1. Y 2. ¿Eh? 1 y 2. Nos colocamos 2 para acá. El 4 para con el 2, 0. El 4 para con el 3, 1. Y el 4 para con el mismo, 0. ¿Ok? Eso es una matriz de adyacencia, otra manera de representar un grafo dirigido que no es la manera pintoresca, o sea, la manera gráfica de representar el grafo, si se haga redundante, ¿okay? Mediante su matriz de adyacencia. ¿Okay? Fácil, ¿verdad? Nada del otro mundo, contar la cantidad de vértices que salen de este para con cada uno de estos. ¿Okay? Esta es la matriz de adyacencia simple, sencilla, llana y burda. Otra manera de representarlo, bueno, ya casi que, hagamos una cosa, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en 20 minutos, ¿está bien? Ok, entonces, como les digo, podemos tomarse un breakcito, si ocupan ir al baño, tomar agua y avanzar un poquito, porque este tiempo se los robo del tiempo del final de la clase, el que trabaja en el proyecto. ¿Está bien? Gracias, chicos. Ok, entonces, continuando con la parte del tema, recordemos que la matriz de adyacencia como tal es una matriz de n por n, donde vamos a tener n filas por n columnas, y n es el número de nodos, y cada uno de los campos va a ser la cantidad de aristas que salen, como vemos acá, va a ser la cantidad de aristas que van a salir del nodo fila, ¿verdad? Filas, columnas, del nodo fila hacia el nodo columna. Y si no hay, va un 0. Si hay más de una, pues se suman, ¿verdad? Todo bien. Otra representación de las matrices
perdón, de los grafos dirigidos es a través de la matriz de adyacencia etiquetada. ¿Ok? Es muy similar a la matriz de adyacencia, solo que en este caso lo que vamos a tener ahí es el valor del peso, el valor del peso o la etiqueta que tenga la arista. ¿Ok? Recordemos, la etiqueta que tenga la arista, por ejemplo acá, ¿verdad? A, B, C. ¿Ok? Entonces, digamos que de aquí a acá, de acá a acá hay otro, y de aquí a aquí hay otro, ¿verdad? Entonces, esta, qué sé yo, está etiquetada con un 1 o un peso también, ¿verdad? 2, 3. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener ahí ahora, en lugar de tener la cantidad de aristas que parten de un vértice y llegan a otro, vamos a tener los pesos o las etiquetas, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, una pregunta así, digamos, no sé. En este caso, bueno, usted está poniendo las aristas como un peso, ¿verdad? Usted puede representar muchas cosas como, no sé, como el valor tal vez como monetario, trasladarse uno a otro, tal vez como una distancia. Distancias, valores. Pero digamos, en este caso, si nos estuviéramos como tal vez aplicando como a rutas y así, entonces puede ser que una arista tenga dos pesos, digamos, tal vez como un costo, tal vez trasladarse por esta arista, pero que también tenga como una distancia, digamos, no sé si me ves. O sea, que tenga una doble etiqueta. Ajá. Es válido, ¿sí? También. Por ejemplo, esta, de la sabana, imaginemos puntos geográficos, de la sabana al aeropuerto. Entonces yo puedo agarrar y una arista va a ser la pista directamente, la ruta 1, del aeropuerto, de la sabana al aeropuerto. Y eso tiene, no sé, 18 kilómetros. Y entonces, 18 kilómetros va a ser el peso. Y un tiempo promedio, 20 minutos. 18, 20. ¿Ok? Perfecto. Va a haber otra arista de ese mismo punto, pero esa va a ir por la Valencia, esa va a ir por otro lado de Heredia, va a llegar a la Juela y va a llegar al aeropuerto. Tal vez puede ser que tenga menos distancia, tal vez no son 18, son 17 kilómetros, pero a razón de tiempo, esa arista va a tener otro valor, 40 minutos. ¿Verdad? Entonces tiene doble valor. Eso no hay ningún problema. O sea, por lo general puede tener doble etiqueta. O sea, eso no hay ningún problema. O se modela en un grafo diferente. Se puede modelar en otro grafo en el cual las aristas ya no van a representar distancia, sino van a representar tiempo. ¿Okay? Va a ser la misma, va a ser como la misma. No tenemos reunión, ¿verdad? No, yo creo que Carlos no va nada hoy. O yo no sé. Yo lo acabo de pasar. Bueno, pues me había dicho que me hubiera pasado, pero según me olvidó, no, porque yo no había mensaje. No me mandó mensaje. A mí me dijo la semana pasada que nos reuniéramos, que él mandaba un mensaje, pero no me mensaje. Sí, para darle la parte del mensaje. Cualquier cosa, si fuese, me dan chance un ratito ahí. No sé. Pero no mando mensaje. No. Chao. Hasta luego. ¿Ok? Entonces, lo que sería es tener un grafo que gráficamente va a ser muy parecido, pero o sea, su matriz de adyacencia normal va a ser la misma, pero su matriz de adyacencia etiquetada es distinta, porque son dos grafos con dos representaciones o dos objetivos en sus aristas diferentes. Sí, como le cuentan situaciones en las que uno, por ejemplo, trasladarse muy para abajo. Puede ser que la ruta más corta y uno llegue menos tiempo, ¿verdad? Pero tal vez sea más cara, tal vez la ruta más larga, uno de más tiempo, pero tal vez no sea más barata. Correcto. Pero creo que eso sería tal vez como separarlos, y dar el mismo grafo, pero tal vez con distinto. Correcto. Exactamente, sí. Buena acotación. Ok, entonces, como les dije, en ese caso, en el caso particular de la matriz de adyacencia etiquetada, no vamos a tener cantidad de aristas. Y cuando llegamos en un momento en donde, por ejemplo, acá no hay una arista de C a B, entonces, ¿qué pondremos ahí? No vamos a poner un 0, porque ya estamos hablando de etiquetas o pesos. Vamos a colocar un caso, por ejemplo, si estamos hablando de valores numéricos,
un infinito, escucha infinito más triste, un infinito para, bueno, eso tampoco lo veo muy bien, para denotar que ahí no hay arista, o sea, que no hay una arista que los une. O en caso de que sea una etiqueta estilo texto, por ejemplo, que no sean valores, sino sean nombres o sean otras cosas, entonces en ese caso podemos colocar un valor de un guión. ¿Ok? ¿Cómo se vería una matriz de adyacencia etiquetada? Por ejemplo, en este caso. Como vemos acá, las etiquetas no son pesos, son etiquetas. En este caso, letras, ¿verdad? Del lado de las filas, del lado de las filas, el nombre de cada uno de los nodos. Del lado de las columnas, también el nombre de cada uno de los nodos. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Bueno, igual que la matriz de adyacencia, regular, normal, común y corriente, vamos a ver. Bueno, de 1 a 2, bueno, de 1 a 1 hay. No hay nadie. Y como estamos usando valores de texto, colocamos un valor de un guión. De 2 a 1 está la A. Entonces colocamos la arista A. ¿Ven? Colocamos el nombre o el peso o el identificador que le dimos a esa arista. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos, a partir de la matriz de adyacencia, construir el grafo, ¿verdad? Y lo podamos interpretar, lo podamos construir. Vean en este caso, por ejemplo, de 2. De 2 a 2 está la arista F. De 2 a 4 está la arista B. De 2 a 3, nadie. Vean en este particular, bueno, de 3 está muy sencillo, vean el caso de 4. El 4 tiene dos aristas que van a 1. Está la arista C y la arista B. ¿Cuál escoger? No hay por qué escoger. Colocamos las dos. ¿Ok? ¿Ok? Eso, mis estimados muchachones y muchachonas, es una matriz de adyacencia etiquetada. ¿Okay? Otra representación que le podemos dar a los grafos. Una tercera representación, ¿okay?, va a ser la lista de adyacencia. ¿Ok? Bueno, adicional, una de las ventajas de la matriz de adyacencia es que el tiempo requerido a un elemento es independiente del tamaño de vértices y aristas, básicamente, ¿verdad? Esto, no sé si han hablado un poco, no han visto, cuando hacemos análisis de algoritmos, lo podemos hacer en función de tiempo y espacio, de complejidad. Van a utilizar, o van a ver muchísimo en adelante, el famoso ODN, o eso tiene un tiempo O de algo. Por lo general, ODN entre 1, ODN cuadrado, ODN al cubo, que sería una locura, O de logaritmo de n, sería algo muy chiva, etc. Entonces, cuando va más adelante en la carrera, van a ir viendo esta parte de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la desventaja de usar una matriz de adyacencia es que se va a requerir un espacio de omega de n cuadrado. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que la matriz como tal tiene, en este caso, ¿cuántos espacios? 16, 4 por 4, ¿verdad? Una matriz de 16, bueno, es una estructura que tiene 16 espacios, por eso decimos que adquiere o requiere un espacio de, bueno, los espacios los medimos con este factor omega de n cuadrado, y solo leer o examinar la matriz va a llevar un tiempo de O de n cuadrado, que es bastante a nivel computacional. ¿Okay? Para evitar esta desventaja que tienen las matrices, se puede utilizar otra representación para los grafos, que es la lista de adyacencia. ¿Okay? Básicamente, la lista de adyacencia, no sé si vieron ya un poquillo de estructura, es que yo creo que estructuras no se ven en programa 1, de listas enlazadas, o no sé si ven. ¿Ya vieron listas enlazadas? Ah, muy bien. Excelente. Las más básicas, como listas, enlazadas, dobles enlazadas, filas, colas, y las más complejos son los árboles como binarios. Sí, pero esos son. ¿Qué más? Esos son buenísimos, excelente.
Ok, bueno, básicamente una lista de adyacencia es otra representación de los grafos en las cuales lo que vamos a tener es una lista de nodos, ¿verdad? Una lista en los cuales vamos a definir ahí como un apuntador a un arreglo, por cada uno de los elementos a un arreglo llamado cabeza, por decirlo así. No le damos tanto a esto, sino que vámonos por acá directamente para que lo entendamos mejor. Este es el mismo grafo que teníamos anteriormente, con el que hemos venido trabajando. La lista de adyacencia, o en la lista de adyacencia, vamos a tener una lista, un array, ¿verdad? Que representa cada uno de los nodos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4. Todos los nodos por aquí, bien guapetones. Lo que vamos a tener acá es una lista en cualquier orden, y es cierto que eso no hay problema, ¿verdad? Que eso es lo mismo, en donde vamos a tener los vértices adyacentes a cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, los vértices que tienen a este o a cada elemento como nodo cola o como nodo que sale, ¿verdad? Que sale. Entonces vamos aquí. Para el 1, como no es para el 1, no sale nadie. Entonces, este elemento no tiene asociado, no tiene un apuntador a ningún elemento. O sea, no tiene un apuntador a otra lista. El 2 sí. El 2 tiene al 1, entonces será un elemento de esa lista. Esto es una lista enlazada, como ven, con un puntero al siguiente, todo el asunto. El 2 tiene a él mismo, ¿ven? O lo que vamos a colocar acá son los nodos, ¿verdad? Son los nodos, como dice ahí, son los nodos adyacentes a este que está por acá. O esta lista contiene todos los nodos incidentes a este. Bueno, este incidente con estos, pero mejor, como es de adyacencia, no nos hagamos cosas. Todos los que tienen como adyacente al 2. El 2 también se pega con el 4, entonces estará ahí. El 3 tiene con el 2 y nada más. Ven que aquí no requiero rellenar espacios con ceros cuando no hay o con valores que me denoten que no existe una etiqueta, ¿verdad? O sea, solo ocupo el espacio justo. La estructura como tal no es, en este caso, de 16 valores. Es una estructura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores como tal, ¿verdad? Bueno, y si contamos la lista, tendría un parcillo ahí más, pero esa lista no se cuenta realmente porque a nivel de representación de estructura podemos obviarla. El 4 tendría con 1, 2 veces, por eso es que hay 2 elementos o 2 nodos acá representados. Y el 4 tendría también con 3. ¿Okay? Entonces, adicional al método normal, común y corriente de representar un grafo, tenemos la matriz de adyacencia etiquetada y la lista de adyacencia. Recuerden, chicos, que estamos hablando hasta ahorita de grafos dirigidos, ¿verdad? Son los grafos que tienen una cola y una cabeza, ¿verdad? No estamos hablando todavía de grafos no dirigidos, ¿verdad? Mate me va matando, grafos no dirigidos, ¿ok? Y ahí están, no dirigidos. ¿Okay? Los grafos no dirigidos, como tal, se representan, o sus aristas no tienen ese detallito, ¿verdad? Que tienen la flecha, por decirlo así. Son directamente conectados, así, sin nada, ¿verdad? Como en este caso, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y ahí,
Las aristas no tienen una cabeza y una cola. Pero nosotros vamos a decir, esta es la A y esta es la B. Esta arista puede ser tanto la arista AB como la arista BA. Al no indicar un sentido, nosotros decimos que corre por los dos lados simplemente. Tanto de A para B como de B para A. ¿Ok? Eso es básicamente un grafo no dirigido. Entonces, toda la terminología, bueno, parte de toda la terminología que utilizamos para grafos dirigidos, la aplicamos para los grafos no dirigidos. Por ejemplo, un grafo no dirigido es un conjunto de vértices y aristas en las cuales a los dos les llamamos también puntos o vértices, y las aristas son un par no ordenado, un par no ordenado. Entonces aquí este elemento es exactamente el mismo, vea que igual más bonito, es exactamente este mismo, ¿verdad? ¿Ok? Los vértices, cuando hablamos de adyacencia, los vértices W y V, o sea, cualesquiera par de vértices, ¿verdad?, son adyacentes si hay una arista que los une. Este es adyacente con este y este es adyacente con este, cosa que ya lo habíamos visto por acá, ¿verdad? C es adyacente con D y D es adyacente con C. Que aquí no es como en este caso. B es adyacente con A es incidente con B, ¿verdad? Aquí no nos preocupamos por eso. Aquí, con que los una una carajada de esas, un arco o una arista, son adyacentes, ¿ok? Ahora bien, se dice que la arista VW o WV, porque es un par no ordenado, es incidente sobre ambos vértices, sobre el vértice W y el U, o cualesquiera los vértices que unan esa arista. Por ejemplo, en este caso, la arista AB o BA, como le quieran llamar, es incidente con A y es incidente con B. Más fácil. ¿Van entendiendo? Los grados, también tenemos grados acá, pero no tenemos el concepto de grado interno ni grado externo, sino que tenemos simplemente grados. Y aquí hay que tener cuidado porque es un poquillo diferente, nada más a la hora de cuantificarlos. Dice, el número de aristas incidentes con un vértice, o sea, que los tocan, que los tienen como extremo, se denomina grado o valencia y se denota simplemente con G. Ya no es G más ni G menos, es simplemente G cuando son grafos no dirigidos. Cuando el grafo no dirigido, cuando el grafo no dirigido, vamos a tener que tener cuidado. Dice, los lazos dan 2 unidades al grafo, al grado. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos 1 y 2, aunque sea un solo vértice. O sea, F es incidente con 2, 2 es adyacente con el mismo. Entonces, a la hora de tener un lazo, me suma 2 al grado. ¿Ok? Los vértices de grado 1, o sea, todos los vértices que tengan grado 1 se denominan terminales. O sea, hasta ahí llega el nodo. Por ejemplo, en caso muy normal, y ya que lo vieron, un árbol. Digamos que este es A, este es C y este es B. El grado de B es igual a 1. Esto quiere decir que es un nodo terminal. ¿Ok? ¿Ven? Que de aquí no sale nadie más. Los vértices de grado 0 se denominan aislados. O sea, digamos que aquí existiese un D. Este pobre ahí, forever alone, entonces tiene grado 0. Este es un vértice aislado. Bueno, ahí dice aislado, ustedes no lo crean. Y este es un terminal. ¿Ok? Entonces ya viéndolo,
Ya vengo por acá. El grado de 1 sería 1, 2, 3. El grado de 2 sería 1, 2, 3, 4, 5. El grado de 3 sería 1, 2. Y el grado de 4 sería 1, 2, 3 y 4. Y el grado de 5, que estaba ahí todo recha, 5 es 0. ¿Ok? Dice por acá, un grafo es regular si todos sus vértices tienen el mismo grado. ¿Ok? Este no es un grafo regular para nada, ¿verdad? Un grafo regular puede ser perfectamente este. Qué cosa más hermosa. O puede ser este. Qué cosa más linda. ¿Okay? Todos sus nodos tienen exactamente el mismo grado. En este caso 2 y en el otro 1. ¿Okay? Bueno, recordemos que esto puede ser perfectamente un grafo, ¿verdad? Un nodo solito. Entonces, por ahí, esto es un grafo, esto es un grafo, esto también es un grafo. ¿Qué desorden tenemos ahí? En los grafos no dirigidos, también el conocimiento se puede representar, o las relaciones entre los objetos se representan mediante las aristas. Los objetos y el conocimiento los vamos a representar a través de los nodos, igual que un grafo no dirigido. Los grafos también no dirigidos, al igual que los dirigidos, como les puse por ahí, aplican muchos conceptos el mismo. Los podemos ver como grafos simples, multigrafos y pseudografos. ¿Qué es cada uno de estos? Igual, exactamente igual. El grafo simple, ¿verdad? Es un grafo compuesto por un conjunto de vértices y aristas en las cuales no tengo aristas repetidas, ¿verdad? Con la salvedad acá, recuerden que esto es pura convención. La arista 4,3 es la misma de la arista 3,4, ¿verdad? Porque es un par no ordenado. ¿Ok? Un par no ordenado, no ordenado. La arista 1,3 es la misma que la 3,1 y así. ¿Ok? Grafo simple, ¿verdad? Un grafo simple por acá. El multigrafo, también igual que el otro, es un conjunto de vértices y aristas en el que se permite que haya aristas múltiples o paralelas, o sea, aquellas que conectan el mismo par de vértices. Igual acá, ven, aquí hay un par de aristas paralelas, la arista 1,2 y la arista 1,2, o la arista 2,1 y la arista 1,2, es exactamente la misma, ¿verdad? Recordemos que es un par no ordenado. ¿Okay? Multigrafo. Y también, como en el otro, tenemos el pseudografo. ¿Qué era el pseudografo? Bueno, un grafo compuesto por un conjunto de vértices y aristas, se parece como, ¿se acuerdan del chavo? Los animales se comen carne, pasa algo parecido, ¿verdad? Entonces dice, en el que se permite que haya aristas múltiples y lazos o aristas cíclicas. ¿Ok? Entonces en este caso, como vemos, este par acá no ordenado 3,3 indica que hay un lazo. Entonces en este caso tenemos un pseudografo. ¿Ok? Igual que en el otro, un grafo, yo creo que yo para la próxima vez que le dé, yo voy a hacer conceptos para grafos dirigidos y no dirigidos. Y ahí mando todos. ¿Verdad? Es una fácil. Un grafo simple G es un pseudografo que no permite que haya aristas múltiples ni lazos. Y un multigrafo es un pseudografo en el que se permite que haya aristas múltiples, ¿verdad? Como les decía, un grafo simple, o sea, un grafo, básicamente un pseudografo, les ponía por acá, por definición, el grafo simple puede ser un pseudografo, ¿no? Porque ese elemento lo permite, pero bueno. Igual, el concepto camino o cadena, exactamente lo mismo que en el grafo dirigido, solo que aquí recordemos que con solo que haya una arista incidente, una arista incidente,
con los nodos, ¿verdad? Una arista que conecte dos nodos significa que hay camino de este para este o de este para este. O sea, si hay una arista AB, quiere decir que hay dirección de A a B o de B a A. ¿Ok? Entonces, como vemos, el camino o cadena en un grafo no dirigido es una secuencia de vértices. Importantísimo porque si no les había quedado claro del tiro anterior. La secuencia o la cadena es es una secuencia de vértices, ¿verdad? Ahí no me importan las aristas. Lo que me importa es que existe una arista que los una, ¿verdad? Porque si no, como les digo, no se puede. Y en ese camino usted metió un vértice, pero ahí yo lo metí. Pero no hay una arista que pase por él, que lo toque. Ah, qué problema. Entonces, el camino va a ser que o el camino denoto todos los puntos que toqué, siempre y cuando hayan aristas que los toquen, ¿verdad? Que los unan. El camino, por ejemplo, el camino del vértice V1 hasta Vn, pasando por los vértices V2, V3 hasta V de n-1. Al igual, la longitud de un camino es el número de aristas de ese camino, en este caso n-1, como ya vimos. Si hay un camino que va de A a B, de B a C y de C a D, y luego de D a A, hay 4 aristas, hay 4 nodos. En total debería haber 1, 2, 3 aristas, ¿verdad? N-1. Se pueden repetir vértices y aristas. ¿Ok? Vamos a ver. Al igual también que en grafos no dirigidos, vamos a tener los conceptos de camino simple. Camino simple que básicamente es un camino donde todas las aristas son distintas y podemos repetir nodos. Vamos a tener un concepto de circuito que básicamente va a ser un camino cerrado de longitud por lo menos 1 que empieza y termina en el mismo vértice, permitiendo repetir vértices, ¿verdad? En el circuito. El camino elemental es un camino simple en donde no permitimos vértices repetidos. ¿Ok? Excepto tal vez el primero y el último, ¿verdad? Ser un circuito. Por ser un ciclo en ese caso. Pero, adelantándome, el ciclo es un camino elemental cerrado de longitud mayor o igual a 3, es decir, que empieza y termina en el mismo vértice. ¿Okay? O sea, no repite vértices, ¿verdad? Camino simple, no repite aristas, repite vértices. Circuito, empieza y termina en el mismo vértice, pudiendo repetir vértices, ¿verdad? Camino elemental, un camino simple en el cual no permitimos la repetición de vértices ni de aristas. Ciclo, camino elemental, en el cual el vértice inicial y final es el mismo. ¿Ok? Todo bien. Yo les dije que eran muchos conceptos, salado, ¿verdad? No consideran, aquí es importante, esto es particularidad de los grafos no dirigidos, no permitimos o no se consideran ciclos los caminos de la forma V, o sea, un camino de longitud 0. Vamos a volver aquí un poquito esto. No se permiten los caminos de longitud 0, ¿verdad? O sea, un nodo ahí, un camino, eso no se considera ciclo. Un camino de longitud VV, por ejemplo, de longitud 1, por ejemplo, ¿verdad? Ni tampoco se considera un camino, un ciclo, ¿Ok? Esos no se consideran ciclos en los grafos no dirigidos. Para considerarse un ciclo tiene que ser por lo menos esto. ¿Ok? Entonces, esto no es un ciclo, esto no es un ciclo, ni este solito es un ciclo. ¿Ok?
That's okay. Sí. Ok. Perfecto. En los grafos no dirigidos podemos hablar de algunos conceptos. ¿Ok? Dice, un subgrafo, el concepto de subgrafo en este caso, un subgrafo de G, que le llamamos G', ¿verdad? Que tiene un conjunto de vértices o un V' y un conjunto de aristas o un I', ¿verdad? Se considera subgrafo. ¿Dónde? ¿O por qué se considera subgrafo? Bueno, V' es un subconjunto de V. E' consta de las aristas, ¿verdad? Con los pares no ordenados de vértices en E, tales que V y W están en V'. Vamos a ver un gráfico para que nos quede calidad. Si E' consta de todas las aristas de V y W en E, tal que V y W están en V', entonces G' se conoce como un subgrafo inducido de G. ¿Verdad? Entonces uno dirá, ¿qué ahí se puso esto color de hormiga? No entendí nada. Entonces dice, un subgrafo de G, bueno, un subgrafo de G es un grafo G', es un subgrafo de G en donde su conjunto de vértices es un subconjunto de vértices del grafo G. Y el conjunto de aristas, o E' de ese grafo subgrafo, consta de las aristas en W que están en E, tales que V y W también están en V', o sea, están en el conjunto de vértices que están en el grafo G normal. No se les haga pelota esto, ¿verdad? Veámoslo gráficamente, es más fácil. Entonces dice, el grafo G, ¿verdad? Ese grafo G corresponde los vértices A, B, C y D. Y las aristas, como vemos ahí, de la A a la B, de la A a la C, de la C a la B, de la B a la D y de la C a la B, ¿verdad? Todas esas aristas, 5 en total. ¿Ok? Uno de sus subgrafos inducidos, que pueden haber varios, ¿verdad? En este caso, llamémosle G', va a estar definido por el conjunto de vértices A, B y C, ¿verdad? Es un subconjunto de V, A, B y C. Ahí falta D. Y tiene las siguientes aristas: la arista A y B y la arista B y D. O B y A, o D y B, como quieran llamarlo. Entonces, básicamente, tanta paja que se habló en la reunión anterior, ¿verdad? El concepto ahí matemático, usted, compañero, los matemáticos les gusta aplicar al sol. Cuando ya uno lo ve así, está tan fácil, ¿verdad? Me había dicho nada más así, que es un grafo, y corto aquí, y ya es un grafo inducido. Pues sí, exactamente. ¿Okay? Este grafo es inducido de eso. Quiere decir que puedo armar este grafo a partir de esto. Es el concepto de grafo inducido. ¿Okay? La unión de dos grafos simples, ¿verdad? Aquí es como también el tema ahí de unión de conjuntos. ¿Cuál? La tensión de conjuntos, unión, intersección, diferencia, cada asunto, ¿verdad? Entonces, la unión de dos grafos, llamémosle G1 y G2, es el grafo simple que básicamente va a tener la unión de sus conjuntos, o sea, el conjunto de vértices y la unión. Así, la unión, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Sí, pero la intersección sería otra cosa. ¿Ok? Entonces, como ven, ese grafo que está ahí más a la izquierda para ustedes, unión, este otro grafo, pues va a tener la unión del conjunto de todos los vértices, que en este caso es 1, 2, 3 y el 4, ¿verdad? Todos los que están en un conjunto y están en el otro conjunto, ¿ok?
Y bueno, más bien, todos los que están en un conjunto, todos los que están en un conjunto o los que están en otro conjunto, porque eso es inclusivo. ¿Ok? Entonces incluye los dos. Ahí estarían todos los 4 vértices. Y en el otro caso, todas las aristas. Está la arista 1, 2, la arista 1, 3 y la arista 2, 3. Y a ese se le suma la arista 3, 4 y la arista 2, 4. Y el grafo resultante es la unión del grafo. ¿Cómo está? ¿Okay? ¿Todo bien hasta ahora? Se está pegando el hambre, ¿eh? Ok. Entonces vamos a ver. Otros conceptos. Conexo, no conexo, fuertemente conexo, disconexo. Toda esa vaina. Vamos a ver cuándo un grafo es conexo. Un grafo es conexo si todos sus pares de vértices están conectados. Es decir, que cada par de vértices V y W pertenecientes al conjunto de vértices pueden estar conectados por un camino elemental. Elemental, mis queridos alumnos. ¿Ok? Un grafo es conexo si todos sus pares de vértices están conectados, ¿verdad? O sea, que no hay un pobre ahí aislado, rechazado, nodo sin conectar. Entonces ahí decimos que el grafo es conexo. ¿Okay? O sea, hay un camino elemental que une cualesquiera dos nodos que yo quiera en el grafo. ¿Okay? Si dos vértices de un grafo pueden conectarse por un camino, se pueden conectar por un camino, entonces existe un camino elemental que los une. ¿Verdad? Vamos a hacer, ¿verdad? Yo puedo conectar A con D. Pues sí. Paso por la B y después por la D. O paso por la A, la C y la D. O paso por la A, la B, la C y la D, que les gusta complicarse. Pero ahí llego, ¿verdad? En camino elemental. Si un grafo es conexo, se llama fuertemente conexo. No sé para qué inventan tanta cosa, ya conexo y ya. Bueno, un grafo no conexo está formado por la unión de varios subgrafos conexos y desconectados entre sí, a los cuales les podemos llamar componentes conexos del grafo. ¿Ok? Veamos ahí. Un componente conexo de un grafo G, un grafo whatever cualquiera, es un subgrafo conexo inducido maximal. Y aquí me dice la concha, se me puso esto complicado. Es decir, un subgrafo conexo inducido que por sí mismo no es un subgrafo propio de ningún otro subgrafo conexo de G. Y es la primera vez que lo leí, digo yo, ¿y esto qué es? Y ya después vi el dibujo y digo yo, ah, no, mira, esto está muy fácil. Vamos a ver. El grafo no dirigido anterior, o sea, este que estaba acá, ¿verdad? Es un grafo conexo que tiene solo un componente conexo y es el mismo. ¿Ok? El siguiente grafo no dirigido tiene dos componentes conexos. ¿Ok? Y analicémoslo por ahí. Ya analizando el ejemplo, el gráfico, que uno entiende qué rayos quiso decir todo eso. Un componente conexo de un grafo G es un subgrafo conexo inducido maximal. ¿Ve? Es decir, un subgrafo conexo inducido que por sí mismo no es un subgrafo propio de ningún otro subgrafo conexo de G. El siguiente grafo no dirigido tiene dos componentes conexos. ¿Ok? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Un grafo o dos grafos? Un grafo. Hay un grafo. Tiene dos componentes conexos. O sea, también yo me quedé así cuando yo lo leí de libro. Bueno, no ahora, ¿verdad? En mi juventud. Me decía, qué raro. Claro, vean los nodos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O sea, esto per se es un grafo. Aquí dice, el siguiente grafo no dirigido
tiene dos componentes conexos. O sea, dos componentes que tienen todos sus vértices unidos, ¿verdad? De aquí puedo llegar acá, de acá. Pero él no se une con él, ¿verdad? O sea, ¿hay algún camino que pueda llegar de la A a la K? No. Entonces yo podría decir toda esa hablada que sale ahí, yo me podría decir, bueno, ¿qué es esto? Eso es un grafo no dirigido que tiene 1, 2 y 3 componentes conexos. Entonces, como dice por ahí, un componente conexo de un grafo es un subgrafo conexo. Este es un subgrafo y es conexo, ¿verdad? Todos están pegaditos entre sí, todos los nodos. Este es un subgrafo y este es otro subgrafo, básicamente. ¿Ok? ¿Ya les queda claro? Sí, señor. Pregunta, si hay un elemento, un vértice aislado en un grafo, ese vértice aislado cuenta con un... Componente fuertemente conexo, no, porque es solito. Si estuviera conectado con sí mismo. Tampoco. Recuerde que no consideramos caminos, pues bueno, de hecho este tampoco sería, pero vamos para el ejemplo. ¿Ok? Ok. Otros conceptos ahí. No se duermen. Un grafo cíclico, le decimos al grafo que contiene por lo menos un ciclo. O sea, un grafo que contiene por lo menos un ciclo, le decimos grafo cíclico. Un grafo acíclico, pues es el que no contiene ciclos, y comúnmente le llamamos árbol. Que vamos a ver un poco de teoría de árbol. ¿Ok? O árbol libre. El grafo anterior muestra dos árboles libres. Vamos a ver si es cierto. Ahí no hay ciclos, ¿verdad? ¿Verdad que no? En ninguno de los dos. En ninguno de los dos componentes conexos del grafo como tal hay ciclos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Sí, no, sí, tal vez sí. Pues yo les digo que no y quedan, no. ¿Ok? Los árboles libres tienen dos propiedades fundamentales. Número uno, todo árbol libre con n mayor o igual a un vértice, ¿verdad? Con n mayor o igual a 1, contiene exactamente n menos 1 aristas. ¿Ok? Y esto crean, ¿verdad? Así como por dogma de fe. Y si se agrega cualquier arista a un árbol libre, se va a hacer un ciclo. No es que me lo crean así porque sí, porque acá nos conocemos, tampoco hay mucha confianza, ¿verdad? Como para que me crean todo. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Todo árbol libre con n mayor o igual a un vértice contiene exactamente n menos 1 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ¿verdad? Si se agrega cualquier arista a un árbol libre, resulta en un ciclo. ¿Cómo haría acá para agregar una arista sin hacer un ciclo? No hay manera, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Tengo un ciclo. Hay un ciclo. Un ciclo. ¿Ven? Esas son las propiedades que tiene un árbol libre. Entonces, básicamente, un grafo que no tiene ciclos le llamamos árbol libre. Bueno, la manera más sencilla de verlo es así, ¿verdad? Pero perfectamente pues,
Voy a dibujar. O sea, como no tan trivial, digamos. O sea, no tan forma de árbol. ¿Verdad? ¿Ok? Eso también sería un grafo acíclico o también llamado árbol libre. ¿Ok? Al igual que las matrices, que los árboles, que los grafos dirigidos, los grafos no dirigidos se pueden representar con los métodos que usamos para los no dirigidos, los podemos utilizar con los métodos que usamos para los dirigidos. Los métodos son la matriz de adyacencia, la matriz de adyacencia etiquetada, aquí agregamos uno que se llama la matriz de incidencia y la lista de adyacencia. El primero, segundo y cuarto, idem con el otro, vamos a ver. Y el otro, la matriz de incidencia, que vamos a ver que esta se las trae, pues, fácil, es como sentarse en un palo y chupar los botes. Fácil, fácil. ¿Ok? La matriz de adyacencia, ya se las había presentado, tampoco les voy a hacer mucho alaraco, las vamos a ver por acá, al igual que la lista, ¿verdad? Para ir, voy a decir exactamente lo mismo que vimos hace una hora. ¿Ok? Veámoslo aquí. ¿Ok? Ese es nuestro grafo no dirigido, ¿verdad? ¿Ok? Veamos en este caso. La matriz de adyacencia tiene n por n. En este caso, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Matriz de adyacencia simple. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué vemos? ¿Cuántos salen o cuántas aristas salen o entran, porque aquí es indiferente, en este? Entonces, por ejemplo, bueno, de 1 a 1, 0. De 1 a 2, 1. De 1 a 3, 0. Y de 1 a 4, 2. ¿No? La 2. De 2 a 1, 1. De 2 a 2, 1. De 2 a 3, 1. Y de 2 a 4, 1. Con todos. 3. De 3 a 1, 0. De 3 a 2, 1. De 3 a 4, 1. Y de 3 a 3, 0. 4. De 4 a 1, 2. De 4 a 2, 1. De 4 a 3, 1. Y de 4 a 4, 0. ¿Ok? Igual que en la otra, ¿no? Solo que acá contamos las aristas acá, con solo que las toquen, ¿no? Porque no hay puntero, por así decirlo, no hay fichita. ¿Ok? La matriz de adyacencia etiquetada, igual que la anterior, más fácil todavía. De 1 a 1, nada. De 1 a 2, la A. De 1 a 3, ninguna. De 1 a 4, tanto la B como la C. Entonces decimos que es simétrica. ¿Ok? La 2. De 2 a 1, la A. De 2 a 2, la F. De 2 a 3, la E. Y de 2 a 4, la D. Listo. Con todos, ¿verdad? La 3. Con 1, nada. Con 2, la E. Con 3, nada. Y con 4, la G. La 4, con la 1, la B y la C, al igual que el otro, ¿verdad? Con la 2, la D, y con la 4 nada, y con la 3, la G. Igual, ¿verdad? Donde sí varía un poco es acá, en la lista de adyacencia, ¿verdad? Porque ahora, al ser en dos direcciones, por decirlo así, va a incluir más elementos. El 1 es adyacente con 2, ¿sí? Ahí va. El 1 es adyacente con 4 dos veces, por eso se dan 2 cuartos. El 2 es adyacente con 1, el 2 es adyacente con sí mismo, el 2 es adyacente con el 4, bueno, ya está. El 2 es adyacente con el mismo, ¿verdad?
Con el mismo, por eso está dos veces ahí el mismo. El 2 es adyacente con el 3 y el 2 es adyacente con el 4. El 3 es adyacente con el 2 y con el 4. El 4 es adyacente con el 1 dos veces, con el 2 y con el 3. Pues ahí tenemos nuestra lista de adyacencia. Sencilla, ¿verdad? Fácil. Si alguien no entiende, me dice, profe, la verdad es que no entendí nada desde que se presentó el martes y ahí vamos a ver qué hacemos. Bueno, ¿sí van entendiendo? Okay, para mí es fundamental que entiendan. Ok. La otra manera de representar estas listas de adyacencia, estos grafos, es mediante la matriz de incidencia, en este caso. ¿Ok? La matriz de incidencia va a tener del lado de las filas los vértices o nodos, pero del lado de las columnas va a tener las aristas. Y ahí vamos a poner, como dice por acá, un 1 si el vértice es incidente con la arista o la arista es incidente con el vértice, y un 0 si no. Mejor dicho, veamos este ejemplo. Mismo grafo, ¿verdad? Está bien bonito. Entonces decimos, en el lado de las filas vamos a colocar un kilo de 224. Ahorita terminamos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. De este lado colocamos los vértices. Y del lado de allá, las etiquetas de las aristas. ¿Okay? En este caso, porque están etiquetadas. Si no, pues podemos colocar las aristas. En este caso están etiquetadas. Entonces, esta matriz de incidencia no es como muy utilizada porque si la otra era compleja, es más compleja. Pero bueno, entonces aquí vamos a colocar, bueno, el vértice 1 con la arista A son incidentes. Sí, 1, ¿verdad? Porque no toca. El vértice 1 con la arista B es incidente, sí, porque la toca. El vértice 1 con la arista C es incidente, sí, porque la toca y nada más. ¿Ve? Ya lo demás, 0. El 2 es incidente con la arista A, sí. Con la arista B, no. Con la arista C, no. Con la arista D, sí. Con la E también. Con la F también. Y con la G, no. El 3, no 3, solo tiene dos incidencias, con E y con G. Entonces solamente va uno en donde va. Y la arista 4, el vértice 4, es incidente con C, con B, con G y con D. Con A, con E y con F no, por eso es que A, F y E va en 0. Y eso es nuestra matriz de incidencia. Fácil, ¿verdad? Fácil, ¿no? Te dan un chavetazo, una hora. ¿Ok? Y bueno, para no amargarles la existencia, podemos terminar aquí y arrancamos el martes a primera hora viendo grafos particulares y entrando con teoría así a lo salvaje, con teoría de grafos, y ojalá podamos ver no, mentira, teoría de grafos estamos viendo con parte de árboles, pero vamos a ver los ciclos, las trayectorias o caminos eulerianos y de Hamilton. No Hamilton, el de la Fórmula 1, sino el abuelo. Ok, chicos, espero que les haya dado provecho la clase del día de hoy. Voy a buscar